el 1 de agosto de 1980. Y la estamos reestudiando, yo creo que como por una tercera o cuarta vez, hoy 4 de agosto de 2021. Un trabajo de la Fraternidad Rosa Cruz Antigua, el maestro Israel Rojas, Psicofisiología Esotérica. Entonces el maestro nos va a hablar del espíritu de vida, el espíritu divino y el espíritu humano. Igualmente, y nos dice enseguida el maestro que la referencia fundamental que debemos tener en cuenta es que el hombre es un reflejo del universo. Hermes, gran adepto, dijo: tal como es arriba, es abajo. Tal como es abajo, es arriba. En realidad está bien, pero seguramente en las traducciones no se trajo el sentido exacto del término, porque lo de abajo es análogo a lo de arriba y lo de arriba es análogo a lo de abajo, pero no igual, puesto que arriba, en el sentido sutil, las energías están mucho más separadas, las moléculas, los átomos, etc. Y aquí están unidos o condensados. Por lo tanto, somos análogos, pero no iguales en el sentido exacto del término. Lo que más debe preocuparnos realmente es el entendimiento de cómo esas energías están activas en el hombre y cómo están latentes, si cabe decir, hasta que no logremos el total desarrollo a través del tiempo y del espacio. Un señor como Jesús tenía activísimas esas energías en relación con cualquiera de nosotros, pero seguramente que ha habido adeptos de mayor sutileza y así sucesivamente. Esto es fundamental. Tenemos que llegar a conclusiones exactas para que nuestra inteligencia pueda actuar debidamente en relación con las energías de la naturaleza. Es muy común oír decir a cualquier pelagatos. Uso una frase común, dice el maestro, que dicen: mi evolución aquí ya terminó. En la próxima vez voy a encarnar en Júpiter, porque este mundo ya no me merece. Esto es una prueba, esto prueba una total ignorancia con relación a la verdad de la vida. Y así es realmente lo que nos está diciendo el maestro. Y aún en tiempos actuales hay muchos amigos de aquellos que llamamos los yoyas. Ellos ya saben todo y demás. Los que tienen la oportunidad o la capacidad de ver al adepto Mahachohan ven que todo es luz por cualquier parte que se le observe. Cada una de sus moléculas es un sol. Piensen ustedes, ¿en qué estado estaremos? En alguna ocasión, el adepto Kaachi dijo al maestro Moira, al maestro Dahualcul y a otro que hicieran el favor de cuidar de su cuerpo, porque se iba a hacer un estudio por el sistema solar y que duraría 90 días. A los 90 días regresó y les dijo:
Por favor, salgan ustedes y se bañan y perfuman, porque no puedo soportar su hediondez. En seres de aquella magnitud y de esa pureza. Y sin embargo, sus cuerpos exhalaban vibraciones tan ordinarias que el otro, que recién venía de mundos más sutiles, no podía soportar. Eso nos debe hacer pensar y colocarnos en un terreno firme con relación a nuestras vidas. Recuerdo que en principio, cuando se fundó la escuela en Colombia, un hermano, por burlarse de otro, le decía: pero usted, ¿a qué viene a hacer aquí? Si usted es como un adobe. Efectivamente, somos como adobes, insensibles, indiferentes, tiesos, apenas medio húmedos. Tal vez como es el adobe, esto es fundamental. No estoy tratando de molestar a nadie, en absoluto, sino de mostrar lo que realmente somos y el estado en que estamos en la evolución. Así entenderemos mejor nuestras vidas. Solo las escuelas filosóficas de todos los tiempos han visto que el principio esencial de la naturaleza del hombre, solo las escuelas filosóficas de todos los tiempos han visto que el principio esencial de la naturaleza del hombre lo llama la filosofía oriental mónada, que quiere decir monos, igual uno. Y en la filosofía occidental, el señor Heindel llamó a ese estado espíritus virginales, del cual se derivan determinadas energías, que eran las que se manifestaban en la naturaleza de los seres. La Cábala habla del En Sof. En Sof tiene tres aspectos: Ain, Ain Sof y Ain Sod Aur. Tres modos de aquella energía cósmica. Y hay algo que debiéramos saber siempre. Ya lo hemos referido aquí muchas veces, pero es indispensable llegar a una conclusión exacta. No existe el concepto único en el sentido de la realidad, porque si fuera uno, jamás podría multiplicarse ni manifestarse. Es siempre una bipolaridad armonizada en un tercer principio, de modo que esta sabiduría es completamente básica, fundamental. Nuestra mente no debe estar en vaguedades, si es que hemos de llegar a una convicción profunda de la vida y de la evolución. Entonces podemos usar cualquier léxico. En el Oriente será alma, como principio abstracto. Luego de ese alma, de ese principio monádico, se derivan los principios buddhi y manas. Aquel es el primero. Entonces la mónada es alma, buddhi y manas. En la filosofía del señor Heindel, que espero sea la más estudiada
por corresponder a nuestra psicología y a nuestro léxico. Es espíritu divino, espíritu de vida y espíritu humano. Son los tres modos en que el Altísimo, palabra que se usa mucho en la Alta Cábala, se manifiesta en la naturaleza del hombre. El Altísimo, el Supremo, dicen otros. Las palabras van y vienen. Lo importante es el contenido, la esencia, la cosa en sí. Así que la divinidad se manifiesta esencialmente en nosotros en tres modos. Teniendo arriba una cuarta, esa es la cuadratura del círculo. Ese es el movimiento eterno de la vida. Este es el misterio real del número 4. Ustedes saben que el número 4, sumando sus componentes, nos da exactamente la década, que 1 más 2 más 3 más 4 nos da 10, o su resultado es 10. De modo que es la década condensada, la década de Pitágoras. El número 4 es, por lo tanto, la razón de ser de la más alta ciencia. Y ese número 4 se reflexiona para los Rosacruces en la cruz, es decir, en la armonía de los complementarios o la armonía de los contrarios, que hace posible toda generación, toda creación, todo movimiento y toda actividad. Nada de eso son palabras rebuscadas. Es una sabiduría nítida, pura, si cabe decir, debidamente filtrada para que alcance nuestras inteligencias. El Espíritu Divino, dice el señor Heindel, tiene como aparato el esqueleto y su punto germinal en la raíz de la nariz. El espíritu de vida tiene su raíz en la glándula pituitaria y su prolongación es el cuerpo vital, y el espíritu humano lo coloca él en la glándula pineal y sus prolongaciones, el mundo del deseo en la naturaleza humana y animal. Esto es lo que tenemos que saber exactamente. Que el esqueleto, que consideramos de menor importancia y trascendencia, es la resistencia que hace posible que la energía del universo pueda manifestarse en la naturaleza de los hombres. Es pura ciencia. Así que el esqueleto es el aparato de la conciencia. Y aún cuando una persona tenga muy poca cultura, si es esqueletudo, es más consciente que los otros, a pesar de la fantasía de la cultura intelectual. El hombre esqueletudo es siempre más consciente. Y si se ha educado es algo verdaderamente extraordinario. No sé si ustedes recuerdan el esqueleto largucho, que era el profesor López de Mesa. Era esqueleto, muy poca barriga, muy poco sistema nervioso visible, y era el hombre más consciente que ha tenido este país
en toda su historia. Es algo asombroso aquello. Lo que estoy es tratando que pensemos en que somos verdades, en que son verdades, que no son creencias, que no son suposiciones, sino hechos verdaderamente verificados en la naturaleza. El maestro Zanoni, y para referirnos a él, era un esqueleto ambulante, y es la conciencia más alta que haya podido contemplar y darme cuenta, y que si no lo hubiera conocido a él, hubiera sido del todo imposible imaginar que un ego hubiera alcanzado esa altura de la evolución. Le vi, con una sola palabra, levitar cuerpos. Sabía todo lo que se le preguntaba con una exactitud matemática. El pasado, el presente y el porvenir del mundo. Era para él un libro abierto. Curaba enfermedades figurando que usaba alguna planta, pero a mi juicio, esto era únicamente para que la gente no dijera que él era un brujo. Alguna vez lo dijo así enfáticamente, sonriendo, a pesar de que los adeptos no ríen. Reímos nosotros, porque somos ordinarios. La sonrisa es espiritual. La risa es vulgar y mundana. La sonrisa es la expresión del sentido de la vida, mientras que la risa es el resultado de la emoción vulgar y trivial de la humanidad. Eso es altamente científico. Así que esto es lo principal de esta noche. Que nos demos exacta cuenta cuáles son los tres aspectos del logos y cómo utilizan vehículos de nuestra naturaleza. El esqueleto para la conciencia, el canal del sistema glandular, el espíritu de vida, teniendo su regencia en la glándula pituitaria, y el sistema nervioso cerebroespinal, cuyo comando está en la glándula pineal. Es enteramente fundamental el estudio de estas correlaciones. Les puedo informar que ustedes no van a encontrar en ningún libro estas descripciones, porque los grandes seres consideran que esta sabiduría puede ser profanada por las mentes instintivas y pasionales, y por tal razón reservan esto única y exclusivamente a las escuelas de misterios. Así es la cuestión. De modo que el esqueleto es el aparato e instrumento de la conciencia. No es la conciencia, es el instrumento de la conciencia. Y tampoco un instrumento de la conciencia es el esqueleto, no. Es la médula, donde está oculto el fuego cósmico, el espíritu universal, la energía magna del universo. Esa es la médula espinal y la médula de todos los huesos. Ahora, los verdaderos aparatos de la vitalidad,
procedentes del espíritu de vida en la glándula pituitaria son las glándulas. Las glándulas naturalmente son las que nutren la sangre, pero nutren la sangre. ¿Con qué? Se encuentran los hombres de ciencia. Se encuentran los hombres de ciencia que las secreciones de las glándulas son exclusivas, están particularizadas, son ellas mismas. ¿De dónde derivan esa energía extrema que ellas entregan al vehículo de la emoción, que es la sangre? Otros dicen que es el cuerpo vital, pero el cuerpo vital es del sistema simpático. Entonces, tendremos una concreción exacta de que la energía cósmica entra por los centros magnéticos llamados chakras y anima el espíritu de vida subyacente en cada glándula y específica, determinando tipo de energía para entregarlo al corriente sanguíneo y ser lo que somos más o menos, según nuestra evolución, naturalmente. ¿Y la evolución cómo se clasifica? Muy fácil. La clasificación de la evolución es la cosa más sencilla del mundo. Si nuestros chakras inferiores están más desarrollados, somos hombres animales. Hombres de comer, de beber, dormir, reproducirse y se acabó. No pensamos nunca en ninguna otra cosa. Pero si están desarrollados los centros superiores, entonces aspiramos al conocimiento de las leyes que rigen nuestro destino, la sensibilidad, la sensoconsciencia, la inteligencia, a la intuición, pero discúlpeme que leí mal esta parte, pero si están desarrollados los centros superiores, entonces aspiramos al conocimiento de las leyes que rigen nuestro destino, a la sensibilidad, a la sensoconsciencia, a la inteligencia, a la intuición y tutti quanti. Todo depende de las energías que radican en ese sistema glandular para los efectos de la vitalidad. Las glándulas son la pituitaria, tiroides, paratiroides, timo, páncreas, suprarrenales y gónadas. Estas son las glándulas. Estos son los aparatos que filtran energía universal según el estado moral nuestro. Lo otro es fisiología orgánica. Son las funciones de la vida animal. Es sumamente interesante, por lo tanto. Los grandes problemas de la vida, nosotros siempre los estamos queriendo ajustar a circunstancias. Esa vieja me hizo emocionar. Mentiras. Ella fue como es. Y yo, como mi naturaleza poco educada, me emocioné porque la vieja me dijo una frase que a mí no me gustaba. Pero no ella, sino mi estado interior.
Si yo fuera todo bondad, ¿qué importa que la vieja me hubiese dicho una grosería? Nada, no había responsabilidad. Es decir, no había nada que respondiera en mi vida interior. Si nos ponemos a la altura de cualquier ser, es porque tenemos vibraciones análogas de ese ser. Estas son cosas duras, pero verdades. Nosotros no somos perfectos. Estamos muy lejos de esa altura moral. Debemos aspirar no a la perfección, que no existe, sino a la superación, cada vez ser mejor. Eso sí, el que habla de perfección es inocente, es ingenuo. Jesús de Nazaret era un hombre de una evolución increíble y dijo: lo que yo hago, lo podréis hacer vosotros y aún más. No puso ningún límite a la posible evolución del hombre. Los adeptos dicen que ellos solamente saben algo del sistema solar, que los únicos que tienen relación con otros sistemas son los chohanes, y que ellos dicen que la evolución persiste y sigue mucho más allá de aquellas concepciones. Así que la perfección no existe. Existen seres más o menos altos en el camino de la evolución. Lo que hay es diferencia evolutiva. Eso es lo que existe realmente. Y estas glándulas nuestras son centros poderosos que permiten que la energía universal penetre por ellos para dar posibilidad de exteriorizar determinados tipos de energía. Por ejemplo, la glándula pituitaria tiene dos zonas, la anterior y la posterior. Cada una de ellas tiene una función específica. La una está en relación con el sistema nervioso simpático y la otra está en relación con las glándulas. Y en medio se genera la sangre. La sangre nace realmente en el centro de la glándula pituitaria y la alimentan los elementos constitutivos de nuestra espina dorsal. De allí nacen los hematíes o glóbulos rojos de la sangre. Comúnmente se nos suele decir que los glóbulos rojos de la sangre corresponden a la vitalidad. No, no en realidad. Los glóbulos rojos de la sangre están en relación con el cuerpo emocional. Por eso la emoción nos pone pálidos o rojos, según la índole de la emoción. Yo siempre rojo, porque soy rojas, dice el maestro. Pero el hecho es esto. Son cuestiones de alta ciencia. De la médula de los huesos se forman los hematíes o glóbulos rojos de la sangre, que son utilizados como instrumentos por nuestro lado emocional, mientras que la vitalidad es algo cósmico. Pertenece al sistema simpático o autónomo.
Palabra maravillosa de los hombres de ciencia. Autónomo. Él no depende de otros sistemas. Él es en sí mismo. ¿No ven ustedes el más grande enigma en una palabra que la gente mecánicamente repite en las universidades? Autónomo, que no depende de ninguna otra cosa. ¿Por qué no depende? Porque ahí circula el fluido universal. Porque este aparato, si así hemos de mencionarlo, está en relación con la vitalidad universal. Por eso se le llama autónomo. También lo llaman simpático. También lo llaman simpático porque es el que establece la armonía entre los seres. Y hay una rama central que es el neumogástrico. La palabra neumogástrico viene del griego y dice neuma, aliento. ¿Quién atrae el aliento del exterior para infundirlo en nuestra naturaleza interna? El neumogástrico. Tiene su raíz en el cuarto ventrículo y se extiende hacia abajo, hacia el plexo solar. Allí desaparece para el anatomista, pero no en sí mismo, porque se infunde a través de todos los aparatos del cuerpo humano. El neumogástrico, el aliento, donde esencialmente el alma del mundo tiene su asidero. Es decir, su agarradero, para usar una palabra trivial, pero de momento, pero no de menos importancia. Entonces el Espíritu de Cristo está realmente en el neumogástrico. El Espíritu de Cristo está realmente en el neumogástrico. Pero el neumogástrico no es el Cristo. Cristo es la energía universal que utiliza el neumogástrico. Y él atrae el aliento de la vida interior. Por eso, hablando del Cristo, no de Jesús, dice Juan, y él creó el mundo, mas el mundo no le conoció. Y nosotros vivimos algo de la gloria de esa energía en nuestro Maestro, el adepto de Nazaret. Qué importante esto. Yo vuelvo a repetir este párrafo. Entonces el Espíritu de Cristo está realmente en el neumogástrico. Pero el neumogástrico no es el Cristo. Cristo es la energía universal que utiliza el neumogástrico. Y él atrae el aliento de la vida interior. Por eso, hablando del Cristo, no de Jesús, dice Juan, y él creó el mundo, mas el mundo no le conoció. Y nosotros vimos algo de la gloria de esa energía en nuestro Maestro, el adepto de Nazaret. Es algo formidable todo esto, la manera como se van corriendo los velos para ir alejando la sombra de la ignorancia.
que es el mayor enemigo del hombre, exactamente. Viene una persona y me dice, ¿por qué será que yo sufro tanto? Pero nunca piensa que ella ha colocado las semillas de ese sufrimiento y esa tragedia, malos pensamientos, odios, envidias, egoísmo, etcétera, etcétera. Ella cree que es una cosa extra para ella y como no conoce las leyes de la evolución, es muy poco lo que se le puede decir. Y así son todas las cosas de nuestra vida. Así que la enseñanza central de esta noche, por tercera vez, es que los tres aparatos que hacen posible la divina tríada, se manifiesta en la entidad humana, son, en primer lugar, el esqueleto con su médula, porque es ella realmente el gran agente. El sistema o aparato glandular, que tiene como núcleo de comando la glándula pituitaria, y el aparato sistema cerebroespinal, que tiene como punto de comando la glándula pineal. Es el centro de la conciencia diferencial. Abajo, ese espíritu se llama emoción, o deseo, o mente concreta. Esto ya es como dijéramos aquella energía aprisionada en medio de los instintos de la humanidad, del individuo, de la raza, etcétera. Qué maravilloso es el cuerpo humano. Es algo verdaderamente fantástico. Dice el maestro, he pensado en muchas cosas y me asombra verdaderamente el trabajo de un filamento de la circulación de la sangre. Allí, por un lado, viene la sangre venosa, por el otro lado, se va a estructurar la sangre arterial, pasan como filtro de uno a otro y nunca se mezclan los sistemas. Qué cosa tan asombrosa. La gente busca un asidero para creer en Dios. A mí me ha bastado desde mucho tiempo atrás esa mutación tan maravillosa y que estando en paralelo a la sangre con su parte venosa y su parte arterial se filtran de la una a la otra parte sin que jamás se verifique mezcla alguna. Qué cosa tan prodigiosa. Ahora, miremos lo que pasa en el sistema nervioso. El sistema nervioso cerebroespinal es el aparato de la conciencia. Hacia abajo es el aparato de la mentalidad ordinaria, de las pasiones, de los instintos, etcétera. Y jamás por nada en el mundo se mezclan con los divinos sentimientos que operan en el gran simpático. Son dos mundos diferentes. Eso hará hacerlos pensar que todo es omnipresente
que lo divino es la hondura misma del ser. No es ninguna cosa hipotética, ni es nada para creer, sino para comprender en todo lo grande y magno que tiene la naturaleza. ¿Qué es lo que nos mantiene vivos? Ustedes dirán que la mazamorra. Y yo relativamente también lo diría. Es el aliento que es la vida cósmica en nosotros. Y ese aliento penetra en nuestra naturaleza gracias al nervio neumogástrico. De neuma, aliento, aliento de vida. Así que aquí está lo más grande que tiene la naturaleza del hombre, el gran simpático. Espero que nosotros esta noche, para meditar y comprender, no para creer, nos llevemos el sentido de las tres corrientes de la vida universal en la naturaleza del hombre. El espíritu divino, aparato de la más elevada conciencia. El espíritu humano, el aparato de la inteligencia y conciencia humanizada. Y el centro de la vida, el sistema glandular. La maestra Annie Besant logró traer para nosotros una imagen perfectísima con relación a la operación de estos tres divinos principios. Dijo, la expresión más viviente de la mónada es el aliento. Es An. Luego viene Deputi, la sensibilidad. Y luego viene de Manas, la inteligencia. Es algo formidable. De modo que aliento, sensibilidad e inteligencia son los tres modos en que la energía bendita y divina del universo se manifiesta en la naturaleza del hombre. El primer aspecto tiene su razón de ser en la raíz de la nariz. Y allí nuestro ego interno absorbe el aliento de vida que penetra por esos dos canales magníficos, que no siempre mantenemos limpios. Ojalá nuestro organismo fuera limpio. Es algo muy grave y muy difícil. Limpio física, psíquica, intelectual, moralmente. Seríamos cual dioses, pero estamos llenos de impurezas. Eso es una verdad natural. Entonces, el Espíritu Divino, usando la nomenclatura de señor Heindel, el principio ánmico, utilizando la naturaleza oriental, se refleja, se manifiesta en nosotros como el divino aliento de vida. Cuando ese aliento se retira de nuestro cuerpo, empieza el proceso de la transformación y cada una de las sustancias de nuestro cuerpo van a servir de alimento a otros seres en la madre tierra. El neuma, el aliento,
También se llama neuma, aliento o alma, efectivamente, dice la Biblia. Y Jehová Dios sopló en la nariz el aliento de la vida, y éste se convirtió en ánima viviente. El aparato del ánima viviente por excelencia, de donde se bifurca a todas las ramificaciones de nuestro ser orgánico, es el sistema neumogástrico. El sistema por medio del cual nos volvemos autoconscientes. El aliento de vida, porque sin el aliento no podemos pensar. Nadie que perdió el aliento circunstancialmente puede tener la más leve idea de ese momento difícil. Es el aliento, es el reflejo en nosotros de la parte más alta del cosmos. Después tenemos la sensibilidad. Es el aspecto espiritual o crístico. La sensibilidad infortunadamente duerme muy quietamente en el estado actual de la evolución humana. La raza ha perdido la sensibilidad, por lo tanto, ha perdido el sentido crístico. Por lo tanto, ha perdido lo grande que hay en la naturaleza del hombre. Su aparato es la cadena glandular. De ahí van las sustancias a la sangre. Y el aparato de la conciencia diferenciada del hombre es el sistema nervioso cerebroespinal. El aparato central de esta actividad radica en la glándula pineal. ¿Y quién tiene la culpa de que en el laboratorio interno de nuestro ser psíquico penetren sentimientos de odio, de envidia, de celos? Nuestra falta de espiritualidad y nuestra falta de cuidado. Por eso tenemos que cuidar nuestro cuerpo templo, para que en él pueda manifestarse la divinidad. Hasta aquí la lección del maestro Israel Rojas. Vamos a dejar aquí un resumen de esta clase maravillosa, en el cual el maestro nos dice la relación de espíritu y vida con nuestro esqueleto, el espíritu divino, el espíritu de vida, el espíritu humano. Entonces el maestro nos habla de las glándulas de los sistemas, del sistema cerebroespinal, de las glándulas y de la médula. La glándula cerebroespinal con la pineal, las glándulas con la pituitaria y la médula. Dice con el etmoides, el hueso. Esto lo vemos y lo encontramos en la página 169, el tomo 2 de las ampliaciones del concepto Rosacruz. Esta triada, es decir, estos son los instrumentos del ego. El ser humano. Entonces tenemos el aliento, la sensibilidad y la inteligencia. El sistema autónomo.
Es autónomo, ¿por qué? Que no depende de nadie ni nada. Y el sistema neumogástrico, que nos da y nos dice el maestro la importancia de este sistema. Debemos de tenerlo muy en cuenta. El ser humano es un reflejo del universo. Lo denso es análogo a lo sutil y lo sutil es análogo a lo denso. Lo que más debe preocuparnos realmente es el entendimiento de cómo estas energías están activas en el ser humano y cómo están latentes hasta que no logremos el total desarrollo a través del tiempo y del espacio. Por eso tenemos que llegar a conclusiones exactas para que nuestra inteligencia pueda actuar debidamente en relación con las energías de la naturaleza. El principio esencial de la naturaleza del ser humano es la mónada o espíritu virginal, del cual se derivan determinadas energías que son las que se manifiestan en la naturaleza de los seres. La Cábala habla del Ein Sof. Todo lo manifestado es siempre una bipolaridad armonizada en un tercer principio. Los tres modos en que el Altísimo se manifiesta en la naturaleza del ser humano son Atma, Buddhi y Manas. En la filosofía occidental, los términos equivalentes son espíritu divino, espíritu de vida y espíritu humano. Y la mónada equivale al espíritu virginal. Así que la divinidad se manifiesta esencialmente en nosotros en tres modos, teniendo un cuarto modo esencial, la mónada o espíritu virginal. Esa es la cuadratura del círculo. Ese es el movimiento eterno de la vida. El número 4 se refleja para los Rosacruces en la cruz, es decir, en la armonía de los complementarios, que hace posible toda generación, toda creación, todo movimiento y toda actividad. El Espíritu Divino, dice el señor Heine, tiene como aparato el excreto y su punto germinal en la raíz de la nariz. El espíritu de vida tiene su raíz en la glándula pituitaria y su prolongación en el cuerpo vital. El espíritu humano lo coloca él en la glándula pineal y su prolongación es el mundo del deseo en la naturaleza humana y animal. El esqueleto es la resistencia que hace posible que la energía del universo pueda manifestarse en la naturaleza de los seres humanos. El esqueleto es el aparato de la conciencia. El hombre esqueletudo es siempre más consciente y si se ha educado es algo verdaderamente extraordinario. Los vehículos que utilizan los tres aspectos del logos en nuestra naturaleza son el esqueleto para la conciencia, el canal del sistema glandular para el espíritu de vida teniendo su regencia en la glándula pituitaria y el sistema nervioso cerebroespinal cuyo comando está en la glándula pineal. El esqueleto con su médula ósea es el aparato e instrumento de la conciencia. En la médula está oculto el fuego cósmico, el espíritu universal, la energía magna del universo. Los verdaderos aparatos de la vitalidad procedentes
procedentes del espíritu de vida en la glándula pituitaria son las glándulas. La energía cósmica penetra por los centros magnéticos, llamados chakras, y anima el espíritu de vida subyacente en cada glándula y especifica determinado tipo de energía para entregarlo al torrente sanguíneo, haciéndonos lo que somos, según nuestra evolución. Si nuestros chakras inferiores están más desarrollados, somos hombres animales, de comer, de beber, de dormir, de reproducirse. Y se acabó. No pensamos nunca en ninguna otra cosa. Si están desarrollados los centros superiores, entonces aspiramos al conocimiento de las leyes que rigen nuestro destino, a la sensibilidad, a la sensoconciencia, la inteligencia, la intuición. Las glándulas son la pituitaria, la tiroides, el aparatiroides, la timo, el páncreas, suprarrenales y las gónadas. Estos son los aparatos que filtran energía universal según el estado moral nuestro. Las glándulas son centros poderosos que permiten que la energía universal penetre por ellos para dar posibilidad de exteriorizar determinados tipos de energía. La sangre nace realmente en el centro de la glándula pituitaria y la alimentan los elementos constitutivos de nuestra espina dorsal. De allí nacen los hematíes o glóbulos rojos de la sangre que están en relación con el cuerpo emocional. De la médula de los huesos se forman los hematíes o glóbulos rojos de la sangre, que son utilizados como instrumentos de lo emocional, mientras que la vitalidad es algo cósmico. Pertenece al sistema simpático o autónomo. Por el sistema autónomo circula el fluido universal que está en relación con la vitalidad universal. Se le llama simpático porque es el que establece la armonía entre los seres, partiendo su rama central en el neumogástrico. El neumogástrico tiene su raíz en el cuarto ventrículo, se extiende hacia el plexo solar y se infunde a través de todos los aparatos del cuerpo humano. El neumogástrico atrae el aliento del exterior y es donde esencialmente el alma del mundo tiene su basilero. La energía crística universal utiliza el neumogástrico. La energía crística universal utiliza el neumogástrico para atraer el aliento de vida interior. Los tres aparatos que hacen posible que la divina tríada se manifieste en la entidad humana son, en primer lugar, el esqueleto con su médula, el sistema glandular, que tiene como núcleo de comando la glándula pituitaria, y el aparato o sistema cerebroespinal, que tiene como punto de comando la glándula pineal. Es el centro de la conciencia diferencial. En lo más denso, la energía se manifiesta como mente concreta, plexo solar, Sach, o como emoción, pleso umbilical. El sistema nervioso cerebroespinal es el aparato de la conciencia diferenciada. Hacia abajo es el aparato de la mentalidad ordinaria, de las pasiones, de los instintos, etc. Y jamás por nada en el mundo se mezclan con los divinos sentimientos que operan en el gran simpático. Todo un mundo diferente.
El aliento que es la vida cósmica en nosotros es lo que nos mantiene vivos. Y ese aliento penetra en nuestra naturaleza gracias al nervio neumogástrico. Lo más grande que tiene la naturaleza del ser humano es el gran simpático. Las tres corrientes de la vida universal en la naturaleza del hombre, el espíritu divino, aparato de la más elevada conciencia, el espíritu humano, el aparato de la inteligencia y conciencia humanizada, y el centro de vida, el sistema glandular. Aliento, sensibilidad e inteligencia son los tres modos en que la energía bendita y divina del universo se manifiesta en la naturaleza del ser humano. Aliento, alma, espíritu divino, tiene su razón de ser en la raíz de la nariz. El espíritu divino, el principio álmico, se refleja, se manifiesta en nosotros como el divino aliento de vida, el aparato del ánima viviente por excelencia, de donde se bifurca a todas las ramificaciones de nuestro ser orgánico, es el sistema neumogástrico, el sistema por medio del cual nos volvemos autoconscientes, es el aliento de vida. Sin el aliento no podemos pensar. El aliento es el reflejo en nosotros de la parte más alta del cosmos. La sensibilidad es el aspecto espiritual o crístico. Su aparato es la cadena glandular y de ahí van las sustancias a la sangre. El aparato de la conciencia diferenciada es el sistema nervioso cerebroespinal y el aparato central de esta actividad radica en la glándula pineal. Tenemos que tener cuidado para que en el laboratorio interno de nuestro ser psíquico no penetren sentimientos de odio, de envidia, de celos. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo templo para que en él pueda manifestarse la divinidad. Muchas gracias, queridos hermanos y hermanos. Gracias, gracias. Entonces, si alguien tiene algo que apuntar, que aclarar y demás, o complementar, bien puede hacerlo.